Breve explicación del DSM-5-TR y su función como sistema de clasificación. Su función principal es estandarizar el diagnóstico para facilitar la comunicación clínica, intervención, formación profesional y acceso de tratamiento, asegurando flexibilidad intervaluada en su superior del 80% de los trastornos como el TLP. ¿Por qué es importante para el psicólogo clínico en adultez y en la vejez? Permite diferenciar el TLP de los trastornos de estado de ánimo o por trauma, evitando tratamientos inadecuados en la vejez. Distingue inestabilidad crónica del TLP de síntomas neuróticos, demencia o delirio, optimizando las intervenciones psicoterapéuticas y previniendo sobremedicación con antipsicóticos. Breve presentación de la categoría asignada. El trastorno del límite de la personalidad, TLP, pertenece al Club B trastornos dramáticos, emocionales y erráticos del DSM-5-TR, caracterizado por un patrón pervertido de la interabilidad del estado de ánimo, relaciones interpersonales, imágenes de sí mismo, impulsividad, marque, como inicio en adultez temprana y presencia de diversos contextos. Desarrollo teórico. Descripción general del trastorno. El TLP se define como un patrón duradero de la desregularización emocional extrema, relaciones interpersonales intensas y caóticas, perturbaciones en la identidad del comportamiento impulsivo de alto riesgo. Tiene una prevalencia del 1, 6, 5 y 9% en la población general, hasta un 20% en los pacientes psiquiátricos. En atención primaria, predomina en mujeres, del 3 al 1, aunque en las clínicas forenses es paritario, la etiología multifactorial. Los traumas infantiles, un 70 y un 80% hasta en la historia del abuso. Invalidación de la emoción crónica y neurobiológica en amígdalas hiperreactivas del eje AP desregulado. Criterios diagnósticos que incluye. Según el DSM-5-TR, se requiere de un patrón pervasivo de inestabilidad en relaciones, autoimagen, efectos de impulsividad marcada, iniciadores de adultez temprana y presente en los diversos contextos, con al menos 5 o más de los siguientes criterios. 1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. No incluye conductas suicidas. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizado por alternancias entre idealización y devaluación cíclica. 3. Trastornos de identidad, autoimagen o sentido de sí mismo mecadamente persistente inestable. 4. Impulsividad al menos 2 áreas potencialmente autodaño, gestos excesivos, sexo indiscriminado, abuso de sustancias, reclec y atracción. 5. Comportamientos suicidas recurrentes, gestos o amenazas o autolesiones, cortes o quemaduras. 6. Inestabilidad afectiva marcada por reactividad del estado de ánimo en episodios dismorfia 2 a 4 días. 7. Sensación crónica de vacío. 8. Ira inapropiada e intensa, frecuentes, incontrolables y mal humor. 9. Ideación paranoides transitorias relacionadas con el estrés o sistemas de disociación marcados. Hola, mi nombre es Leila Brito, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. Para continuar con el análisis del trastorno límite de la personalidad, es decir, TLP, ahora les estaré explicando 4 aspectos fundamentales, que sería su curso a lo largo de la vida, cómo se diferencia de otros trastornos, las manifestaciones clínicas según la edad y también esos factores de riesgo propios de cada etapa vital. Primero hablemos del curso típico del TLP, que es como el viaje que hace ese trastorno a lo largo de los años. Este trastorno tiene un patrón crónico pero fluctuante, que quiere decir que se mantiene en el tiempo pero con altibajos, alcanzando su máxima intensidad entre los 20 y 40 años cuando la persona experimenta los síntomas más severos. Sin embargo, después de los 40 años ocurre algo que es esperanzador, una remisión parcial espontánea, que quiere decir que es la mejora natural sin intervención, donde entre el 50 y 70% de la persona deja de cumplir criterios de diagnóstico en 10 años. Lo primero que mejora es la impulsividad, que es esas conductas de riesgo como autolesiones o gastos excesivos. Pero en la vejez persiste la inestabilidad en las relaciones afectivas, que es esa dificultad para mantener vínculos estables. Y también esa sensación crónica de vacío emocional, que está entre el 30% de casos graves. Con tratamiento adecuado, los pronósticos son favorables. El 70% logra mejoría funcional, aunque el riesgo suicida se mantiene entre el 8 al 10% de por vida. Ok, ahora pasemos al diagnóstico diferencial, que es clave para no confundir el TLP con otros trastornos. La diferencia principal con lo que sería el trastorno bipolar está en los episodios maníacos, que duran mínimo una semana y no dependen del estrés interpersonal, mientras que en TLP no existe euforia sostenida, sino disforia reactiva, que es esa tristeza intensa por conflictos. También la depresión mayor es episódica, mínimo 2 semanas continuas, sin la inestabilidad relacional crónica del TLP.
El TEPT, que es ese trastorno de estrés postraumático, se centra en la reexperimentación específica de un trauma, no en la desregulación emocional generalizada del TLP. También el trastorno histriónico busca atención de forma superficial sin la impulsividad autodaño que es característica del TLP. Y la esquizofrenia, que presenta psicosis prolongadas, mientras que el TLP, la paranoia es transitoria, es decir, menos de una semana. En la vejez es crucial diferenciar de la demencia, donde la paranoia disociativa del TLP es breve, frente a delirios persistentes, y de la depresión pseudodemencia, que requiere historia clínica longitudinal para poder confirmarse. Ok, sigamos profundizando en cómo cambia la manifestación clínica del TLP según la edad. Durante la adultez, de 20 a 50 años, predomina lo que sería la impulsividad física extrema, autolesiones frecuentes, cortes en 70% de los casos, relaciones caóticas, que son esas idealizaciones alternadas con devaluación, ira explosiva impredecible y conductas de alto riesgo como sexo indiscriminado o gastos compulsivos. Sin embargo, en la vejez mayor a 65 años ocurre una remisión de la impulsividad física, 60% en mejora espontánea, predominando la paranoia relacional, mi familia me va a abandonar, aislamiento social progresivo, rumiación cognitiva, que son esos pensamientos repetitivos sobre abandono, y también las somatizaciones, dolores físicos sin causa orgánica. Finalmente, los factores de riesgo cambian según el ciclo vital. En adultez temprana, el trauma sexual o físico infantil presente en 70% de los casos, la invalidación parental, tus emociones no son válidas, y la carga genética, 5 veces mayor riesgo si hay familiar de primer grado afectado. Son detonantes principales, junto con el estrés perinatal, que son esas complicaciones en embarazo o parto. En vejez, las pérdidas vitales acumuladas, como es la viudez, jubilación o muerte de pares, reactivan lo que sería este esquema fronterizo, que son esos patrones mentales disfuncionales, a través de duelos no resueltos, sumándose comorbilidades sensoriales, pérdida auditiva o visual y cognitivas leves que exacerban la inestabilidad. En resumen, entender estos 4 aspectos nos permite al psicólogo clínico intervenir oportunamente, adaptando estrategias terapéuticas a cada etapa vital del paciente con el trastorno límite de la personalidad. Hola, mi nombre es Bianca Mendoza y voy a hablar acerca de las comorbilidades presentes en la etapa de la adultez y la vejez. Inicialmente es fundamental comprender que el trastorno límite de la personalidad no suele presentarse de forma aislada, sino que la coexistencia de otras patologías o comorbilidades varían significativamente según la etapa del desarrollo. En la etapa de la adultez, la prevalencia de la depresión mayor es sumamente alta, alcanzando hasta un 80%. También podemos observar con frecuencia trastornos de la conducta alimentaria, particularmente la bulimia nerviosa, y trastornos de ansiedad. En el caso de los varones, destaca la incidencia de trastornos por consumo de sustancias y el trastorno de estrés postraumático. Cuando hablamos de la etapa de la vejez, el cuadro clínico se transforma un poco. Es normal identificar el deterioro cognitivo leve, cuadros de dolor crónico que se manifiestan a través de la somatización y la depresión geriátrica. Un punto crítico aquí es el uso del alcohol como una forma de automedicación frente al insomnio crónico. A continuación, presentamos 2 casos simulados que nos permitirán observar la evolución de la sintomatología. Perfil de la adultez. Tenemos a María, de 32 años. Este caso es representativo del deterioro funcional severo. María presenta una marcada inestabilidad en sus relaciones interpersonales, oscilando entre la idealización y la devaluación extrema. Su historial de trauma sexual infantil se manifiesta en conductas autolíticas, impulsividad y un sentimiento crónico de vacío. Su falta de regulación emocional ha derivado en múltiples hospitalizaciones psiquiátricas anuales. En cuanto al perfil de la vejez, tenemos a Juan, de 72 años. Aquí, la sintomatología es más sutil, pero igualmente disruptiva. Juan manifiesta una idealización paranoide transitoria y un aislamiento social profundo. El desafío clínico en este caso es realizar un diagnóstico diferencial adecuado. Es la trayectoria de 4 décadas de inestabilidad lo que confirma el trastorno límite de la personalidad, permitiéndonos descartar un proceso neurodegenerativo o demencia, ya que no presenta déficits de memorias objetivos. ¿De qué manera el conocimiento de los trastornos mentales clasificados en el DSM-5-TR contribuye a una mejor evaluación, diagnóstico y abordaje clínico en la adultez y la vejez? Bueno, en primer lugar, optimiza la evaluación. Gracias a que el manual ofrece criterios específicos, podemos emplear herramientas de alta sensibilidad como la entrevista clínica estructurada para los trastornos de la personalidad del eje 2, SCID-2 y la escala de evaluación de Zanarini. Estas nos otorgan una precisión diagnóstica superior al 85%, eliminando la peligrosidad de la subjetividad clínica.
Además, nos permite realizar un seguimiento longitudinal, algo que es vital considerando que el pico de detección del trastorno límite de la personalidad ocurre en la adultez joven, mientras que en la vejez pues requiere un abordaje diferencial ante posibles demencias. Como resultado, el psicólogo deja de ser un observador pasivo para convertirse en un intervencionista estratégico. Nuestra prioridad es evitar la iatrogenia, es decir, el daño involuntario causado por tratamientos farmacológicos erróneos o la institucionalización innecesaria del paciente, asegurando siempre su funcionalidad. Cuando hablamos sobre la importancia crítica del diagnóstico diferencial, el DSM-5-TR actúa como un filtro de seguridad en ambas etapas de la vida. En la adultez es común la confusión entre el trastorno límite de la personalidad y el trastorno bipolar. El manual nos ayuda a identificar que la reactividad del estado de ánimo del paciente límite es reactiva a eventos externos, no a episodios maníacos. Diferenciar esto evita la prescripción innecesaria de litio y sus efectos secundarios, reduciendo hasta un 40% la hospitalización por diagnóstico errado. En la vejez, el resto es distinguir la paranoia transitoria relacionada con el estrés del trastorno, de los delirios persistentes de un proceso demencial. Esta distinción es una cuestión de vida o muerte. Administrar antipsicóticos típicos a un adulto mayor con sospecha de demencia aumenta el riesgo de mortalidad y caídas en un 25%. Finalmente, nuestro rol en la intervención se centra en dos frentes. Primero, la aplicación de la terapia dialéctica conductual, trabajando módulos de mindfulness, relajación emocional y tolerancia al malestar, lo que reduce las conductas autolíticas en un 60% en solo un año. Y segundo, la psicoeducación familiar, donde transformamos el entorno del paciente de una de las confrontaciones a una validación emocional. Y esto no solo reduce el burnout o el agotamiento de los cuidadores en un 50%, sino que previene que el trastorno se cronifique al llegar a la senectud. Finalmente, nuestro rol en la intervención se centra en dos frentes. Primero, la aplicación de la terapia dialéctico-conductual, trabajando módulos de mindfulness, regulación emocional y tolerancia al malestar, lo que reduce las conductas autolíticas en un 60% en solo un año. Y segundo, la psicoeducación familiar, donde transformamos el entorno del paciente de uno de confrontación a uno de validación emocional. Esto no solo reduce el burnout o el agotamiento de los cuidadores en un 50%, sino que también previene que el trastorno se cronifique al llegar a la senectud. En última instancia, nuestra labor como psicólogos es actuar como interventores estratégicos. Una detección temprana en la adultez es mejor herramienta preventiva que evitar la cronificación del trastorno en la vejez y prevenir la iatrogenia farmacológica.